respecto vamos a conversar con Diego Pajares, editor de RPP Data, quien está con nosotros ya en cabina sobre el ABC de todo lo que realmente tenemos en este momento, ¿no? Como escenario político. ¿Cómo llegamos a este punto, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Sara? Un abrazo, Noemí. ¿Qué tal? A todos los oyentes y televidentes. ¿Qué pasó en el Congreso y qué se espera hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca de una guía para entender qué sucedió y por qué llegamos a donde estamos en este momento. ¿Cómo hemos llegado, no? Y para resumirlo rápidamente, esto comienza en diciembre, compañeros. Comienza en diciembre de 2022, cuando el Ejecutivo hace llegar un proyecto de ley para adelantar elecciones generales para 2024. Recordarán, de acuerdo a la ley, esta debe realizarse en abril, por lo que según este proyecto, en julio del 2024, este primer proyecto presentado por el Ejecutivo, en julio del 2024, tanto presidenta como congresistas a su casa, ¿ok? Este proyecto fue votado y aprobado por el Congreso con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Pero al tratarse de una reforma constitucional, que es lo que se busca, es modificar la Constitución. Además de esta aprobación, de esta primera aprobación, el mismo proyecto debía votarse nuevamente y obtener más de 87 votos, es decir, 2/3 de la cantidad de congresistas, ¿no? Cuando parecía todo encaminado, se presenta un nuevo proyecto que, traducido a una palabra que escuchamos muy seguido últimamente, que se llama reconsideración. Se presenta una reconsideración por Hernando Guerra García, quien es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, miembro de Fuerza Popular, para que las elecciones ya no sean en abril del 2024, sino se adelanten aún más a octubre de este año. Y hay algo interesante porque si uno revisa el proyecto de ley, esta, digamos, reconsideración presentada por Hernando Guerra García, nota que hay un agregado, ¿ok? Y acá voy a ser bien claro. En el proyecto del Ejecutivo simplemente se decía que se recortaba el mandato presidencial y que todos se iban en julio del 2024 con las nuevas elecciones en abril, ¿no es cierto? Cuando se adelanta a octubre de 2023, ¿qué es lo que dice la modificación presentada en la reconsideración? Que además de que se adelanta a octubre con una segunda vuelta el noviembre de 2023 y con cambios de mando en diciembre, todos asumirían el 1 de enero del 2024 y además agrega que el mandato sería por 5 años y medio. Es decir, los nuevos congresistas y el nuevo presidente o presidenta electo en las elecciones tendría un mandato hasta julio del 2029. Ese es un agregado que me pareció interesante y es un dato que no muchos han prestado atención de esta reconsideración presentada. Esta reconsideración también fue rechazada el viernes. El viernes 27, esta propuesta solo alcanzó 45 votos a favor, tuvo 65 en contra y 2 abstenciones, por lo que se presentó una nueva reconsideración el viernes. Recordaremos que el viernes tuvimos todo un día de debate. Sí, claro. ¿no? Y claro. que al final pidieron reconsideración. Terminó después de la medianoche del sábado. Exacto. Claro. Estuvo todo el día el debate, no llegaron a acuerdos. Se suspendió la sesión, se pidió una reconsideración, curiosamente también de otro congresista de Fuerza Popular, que es Arturo Alegría, ¿no? Sí. Y en eso nos entrampamos ahora. Pasaron las desgracias que pasaron el día sábado y esta reconsideración se votó ayer lunes y se aprobó con 66 votos, que es lo mínimo, porque se aprueba la reconsideración, no el proyecto. Se aprueba la reconsideración. Se aprobó con las justas, Diego, y con el voto del presidente de la mesa directiva del Congreso, José Williams. Él tuvo que votar para que pase la valla finalmente esta propuesta. Exacto, porque para aprobar una reconsideración se necesita la mayoría, ¿no? Más uno, digamos. Mayoría simple, lo que sea. La mayoría simple, exactamente, ¿no? Ahora, ojo, la reconsideración, no la aprobación, repetimos. ¿Qué pasa ahora? Suspenden la sesión ayer porque al reconsiderar esta propuesta tienen que ir a una nueva votación en la que tienen que alcanzar los 87 votos para aprobar elecciones para octubre de este año. Por eso es que se están tomando tanto tiempo en lo que se llama este cuarto intermedio para llegar a consensos entre partidos. Por eso no sorprende lo que nos contaba nuestra compañera Diana Falcón, que ahora han reprogramado el pleno para las 4 de la tarde, porque se toman su tiempo para que las fuerzas políticas puedan llegar
a un consenso. ¿Qué pasa? Que ya lo que aprobaron de abril del 2024, el primer proyecto presentado por el Ejecutivo, queda invalidado por las reconsideraciones. Claro. Es decir, como dicen los especialistas, José Carlos Requena lo decía el domingo en la presentación de noticias, actualmente, en este instante, tenemos elecciones en 2026. Es decir, que todo está igual. Y si se sigue negando esta reconsideración, pues vamos a seguir en las mismas. Ahora, hay un nuevo texto sustitutorio que, digamos, solicita que además sean elecciones complementarias. ¿Qué significa esto? El tema de las elecciones, hay muchas propuestas que se están realizando paralelamente. Eso no quiere decir que tengan un apoyo mayoritario, ¿no? Hay una propuesta incluso de hacer asamblea constituyente, lo conversaba Carlos Anderson en la mañana, ¿no? Con un congresista de Perú Libre, creo que era Quito, ¿no? Un texto en minoría se llama eso. Es Claro. un texto en minoría, exactamente, que en realidad son escenarios poco probables. Son poco probables porque no encuentran al ser minoría, no encuentran un apoyo posible para poder ser discutidos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, porque ahora el tiempo es clave. ¿Y qué pasa con el tiempo? Para aprobar las elecciones generales, ya sea en octubre del 2023 o en abril del 2024, recordemos, reiteramos, son 87 votos en 2 legislaturas diferentes. La actual legislatura va hasta el 10 de febrero. ¿Ya? Hasta el 10 de febrero, y hasta ese día tienen los congresistas para aprobar alguna propuesta, ya sea esta de octubre o presentar una nueva para el 24 y volver a la antigua, pero tienen que presentar algo claro. y tienen que aprobarla con 87 votos. Luego en la siguiente volver a votar y aprobarla nuevamente con la misma mayoría. ¿Pero qué pasa si 87. llegan a los 66? Ahí hay un tema interesante, lo que nos comentaba nuestra compañera Diana Falcón. Así es. Si lo aprueban con 66, se va a un referéndum. ¿no es cierto? Referéndum, Se así va es. a un referéndum. Que retrasaría todo el proceso y estaríamos prácticamente, Diego, en las mismas, literalmente. Exactamente, porque el contexto también aquí tiene mucho que ver. Hay enfrentamientos, lamentablemente, fallecimientos de peruanos que vamos contando por montones y realmente pues requerimos que el Congreso de una vez se ponga de acuerdo. O sea, el Congreso actualmente está más dividido que Perú Libre al inicio del gobierno que empezó Pedro Castillo. Lo que es bastante decir ya. Lo que es bastante decir. Entonces, Diego, como entenderán, se requiere un sí. consenso mayoritario en el que el Congreso parece pues no estar estar de acuerdo con todo, ¿no? Diego, ¿qué pasa si llegamos a este escenario de referéndum? ¿Qué es lo que se consulta ahí? ¿Qué es lo que le piden a la ciudadanía? ¿Estás de acuerdo con el adelanto de elecciones? ¿O cómo, en qué sentido se daría el referéndum si es que llegamos a este escenario, no? Yo entendería, eso tal vez lo respondería Noemí, más un especialista en temas electorales, pero yo entiendo que lo lógico sería que junto con un escenario de elecciones adelantadas se haga un referéndum, ¿no? Se puede hacer en la misma fecha, ¿no? Una elección adelantada, se cuadra la fecha y en la misma elección hacer un referéndum por ese tema, ¿no? Diego, todavía percibimos un poco a través de las llamadas de nuestros oyentes. Hoy, por ejemplo, abrimos líneas y pedimos la opinión de la gente. Y una de las personas que justamente nos llamó desde Puno decía que renuncie la presidenta, es lo mejor que nos puede pasar. Pero todavía la gente cree que si renuncia la presidenta, al día siguiente pueden haber elecciones. Sí. ¿Es así? No es tan así. De hecho, el escenario de una posible renuncia de la presidenta Boluarte, es decir, pongámonos en ese escenario, la presidenta Dina Boluarte renuncia mañana. ¿Y cuál es la coincidencia de quienes demandan la renuncia de la presidenta Boluarte? Que a la vez quiere que se vayan todos. Piensan que si se va Dina Boluarte, se van a ir todos. Pero lo cierto es que si renuncia Dina Boluarte, pues el poder cae en manos del Congreso. Sí, Y claro. el presidente del Congreso asume, y la Constitución dice lo siguiente, que el presidente del Congreso llama a elecciones en el más corto plazo. ¿No es Exacto. cierto? Y ahí entra la interpretación. Y la interpretación es clave porque en el Congreso, dividido ya hemos dicho, tenemos congresistas que piensan que hay que hacer elecciones solamente presidenciales y que se quede el Exacto. Congreso, y hay otros que interpretan que son elecciones generales. El problema es que la Constitución no es específica y que se vaya Dina Boluarte, más allá de que estemos de acuerdo o no con ella o con su forma de actuar,
no necesariamente aplaca la ira, sino que podría generar más problemas al tener estas interpretaciones en Y el el Congreso. tiempo, sobre todo de las nuevas elecciones, no es inmediato, no es al día siguiente. Hay No que tener en cuenta que necesariamente. podría demorar Claro. incluso hasta el 2024, Y que ese hay es un personas punto, que no lo ¿no? consideran. El de la interpretación, en el que no se han puesto de acuerdo ni siquiera especialistas en temas de constitución, Diego. Sí, entiendo que ¿Sí? por lo que hemos consultado con especialistas, incluso el Tribunal Constitucional no tendría Exacto. mucho que ver tampoco con esto, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Lo cierto es que ahora ya se propone un texto sustitutorio con elecciones complementarias. Según esta iniciativa, la gestión del Ejecutivo y el mandato del Congreso irían hasta 2026 y en 2026 tendríamos nuevamente elecciones. Es el texto que ahora está circulando Ahora, en el Congreso de la la pregunta es, ¿aguantará el tema social hasta el 2026? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Así es. Sí. Bueno, y veremos qué es lo que pasa hoy a las 4 de la tarde en el Congreso de la República. Estaremos al tanto. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos Gracias, Noemí. explicado lo que pasa en este complicado ambiente político y social en el país. Muchas gracias a Diego Pajares Herrada, editor de RPP Data. Escuchamos los titulares, regresamos con más.